lo que se dice ahí, yo no puedo al respecto ni afirmar ni negarlo. Lo que yo sí le puedo decir con toda claridad es aquello que me refirió el embajador del Brasil, primero telefónicamente y luego de manera personal, cuando viene a entregar la nota en donde se notificaba al gobierno del Perú que su gobierno, el gobierno del Brasil, había aceptado, había decidido otorgarle el asilo a la señora Nadine Heredia y a su menor hijo. Y lo que me dijo de aquello que ahora está en la prensa, yo también lo he leído, ¿no?, acerca de su hermano Ilan, creo que se llama Ilan, fue cero. No me dijo absolutamente nada de si entró, no entró, si le esperó afuera, no me dijo absolutamente nada. Eso no fue motivo de ninguna conversación o referencia. Bueno, el canciller dice que no sabe nada, que el representante de la diplomacia de Brasil aquí en el Perú ni se lo mencionó, que él ni preguntó, que no sabe absolutamente nada. La claridad que tenemos, por lo menos hasta ese momento, es que el señor Ilan Heredia, al igual que su hermana, está evadiendo a la justicia, ¿no? Pocas claridades al respecto y pocas claridades es que el gobierno lo está buscando. Bueno, ¿Qué piensa? Se supone que lo esté buscando, ¿no? Pero si lo está buscando como busca a Cerrón, no lo va a encontrar. Difícil, ¿no? Ahora, yo creo que no está en la Embajada de Brasil, porque no creo que la Embajada de Brasil se preste a esconder, porque eso es esconder a una persona en su local, porque de la otra manera debería comunicarlo al gobierno y decirle que está dentro, y ahí hay dos posibilidades: o lo entrega a la embajada, o en todo caso la embajada le da asilo para no entregarlo. Pero lo que no puede hacer ningún gobierno, y menos el de Brasil, porque además lo saben ellos perfectamente bien, porque son auspiciadores o promotores desde hace largas décadas de los asilos, es lo que no pueden hacer ellos es esconder a una persona sin que lo sepa el gobierno con el cual están acreditados, y por supuesto tampoco su propio gobierno no lo aceptaría. Así que yo creo que la cosa es clarísima. ¿Tú qué piensas, Maite, al respecto? Sí, bueno, interesante lo que comentas, pero obviamente también para el Brasil esta es una situación complicada, ¿no? Ya hay noticias que el Parlamento del Brasil está cuestionando la acción del gobierno del presidente Lula. Porque hay más obviamente, de 20 emociones, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que hasta entendería que se ha rechazado el asilo, ¿no? O sea, sí, me entiendo. Entonces ya ahí tienes un antecedente. Con ese antecedente sería un poco extraño, y ahí coincido, que esta persona, el señor Ilan Heredia, busque el mismo camino de la señora Nadine, ¿no? O sea, porque claro, si ya le está generando un problema al gobierno brasileño con una persona que estaba mucho más implicada, él, que en verdad no tiene un rol todavía muy, digamos, clave en esta historia, si bien es cierto fue el tesorero de esta organización política, no tiene pues el peso específico. Entonces el que puede lo más no puede lo menos, o sea, obviamente, ¿no? Y los cercanos eran al final Ollanta y Nadine, ¿no? Claro. A Lula, evidentemente. Y como dice Maite, eso le está generando problemas hoy mismo al presidente Lula, porque hay varias mociones, han citado al canciller, al Ministerio de Justicia le están pidiendo información, va a haber una auditoría sobre el avión militar que llegó a Perú para llevarse a Nadine, y en fin. Les pido que me esperen un instante, porque voy a enlazar también a esta noche al abogado constitucionalista Adrián Simons, porque hay otro tema al que también les pido que estén atentos para poder comentarlo, respecto a la suspensión temporal del peaje de Conchán, el cobro del peaje de Conchán. Y aquí hay algunas precisiones que queremos hacer, por eso que hemos convocado esta noche al doctor Simons. Gracias por atendernos. Bienvenido a 2025. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Simons, explíquenos, ¿esta es una decisión que toma el Poder Judicial de carácter permanente o temporal? Si es lo segundo, ¿por cuánto tiempo? Es lo que la gente hoy le interesa también saber. Esta es una decisión de carácter indeterminado, porque la condiciona a dos supuestos: a que se cree una ruta alterna o que la justicia penal emita un pronunciamiento judicial definitivo que determine si los contratos son válidos o inválidos, es decir, son nulos o no. ¿Y en qué basa
la decisión del Poder Judicial? ¿Tiene que ver el origen del contrato? El tema es bien complicado y delicado al mismo tiempo. Le doy mi visión personal. He leído la decisión del juzgado y lo que está haciendo en la práctica es suspender la eficacia del contrato de concesión. Eso es lo que está haciendo. Pero ¿quién lo hace? No lo hace un tribunal arbitral, sino lo está haciendo un juez penal. Ajá. Y el tema que nos vamos a preguntar es si un juez penal puede suspender la eficacia de un contrato. Acá entra en conflicto el artículo 62 de la Constitución, que establece claramente que los conflictos derivados de una relación contractual solo se solucionan vía arbitraje o en vía judicial según los mecanismos pactados en el contrato. Y en este caso concreto, el contrato de concesión ha fijado como un mecanismo de solución de controversias única y exclusivamente el arbitraje. Es decir, los árbitros internacionales son los únicos que tienen la competencia para determinar si el contrato es nulo o no es nulo. Y aquí lo que ha ocurrido es que un juez penal ha intervenido, ha suspendido la eficacia de un contrato y ha condicionado la activación del contrato a que la justicia penal se pronuncie sobre la validez o invalidez del mismo. Lo cual, en mi opinión, es un choque directo con el artículo 62 que acabo de revisar. Y eso en la práctica, ¿cómo se va a traducir? ¿Podría traer algún tipo de sanción, digamos? Porque Rutas de Lima, por ejemplo, dice que esta es una resolución arbitraria y que vulnera el marco normativo peruano. Entonces, se entiende que la empresa tomaría algunas acciones legales. ¿Qué podría ocurrir? Sí, una vez más se crea, con este acto irresponsable, en mi opinión, se crea un riesgo para nuestro país, para un nuevo arbitraje de inversión en contra del Perú por la suspensión arbitraria y por una autoridad incompetente respecto de la vigencia y eficacia del contrato de concesión. El tribunal arbitral es el que tiene la competencia para determinar si el contrato es nulo o no es nulo, y así lo han pactado las partes y tiene esa protección del artículo 62 de la Constitución. Lo que ocurre es que le estamos tratando de sacar la vuelta a esta norma constitucional y al contrato suscrito al amparo de esta norma para evitar que los árbitros internacionales puedan pronunciarse sobre el tema. Pero no lo van a evitar. Exacto. Lo que van a ocasionar, ¿sabe qué es? Un mayor daño. Y van a incrementar la cuantía de los daños que nos van a reclamar al Perú, que van a terminar pagando no las autoridades, sino todos los peruanos Estado, que tributamos. pero, de acuerdo. Con los impuestos. Muy bien. Al final, claro, todos los peruanos. Doctor Simos, le agradezco esta comunicación. Gracias por atendernos esta noche. Muy gentil. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿ustedes qué piensan de esta decisión? Porque ayer escuchábamos, por ejemplo, al alcalde de Lurín, al mismo alcalde López Aliaga, celebrar esto como una gran victoria contra la corrupción, ¿no? Pero al final, lo que nos explica el doctor Simos en sencillo es, va a traer repercusiones legales y lo vamos a terminar pagando todos. A ver, yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Hay una ley de los años 65, 64 que habla de peajes y de rutas alternas. O sea, tú no puedes crear un peaje sin rutas alternas. De acuerdo. O sea, si ese contrato no lo prevé ni lo acepta, entonces ese contrato no tomó en cuenta las leyes anteriores. En primer lugar, en segundo lugar, la Constitución peruana no fomenta los contratos corruptos, no lo fomenta, en absoluto. O sea que acá estamos buscando la seguridad jurídica de una inversión a cambio de la corrupción. Entonces estamos creando seguridad jurídica para los corruptos, y eso no se puede aceptar en el Perú de ninguna manera. El tema de Odebrecht es un tema ampliamente conocido, es una empresa corruptamente internacional, con certificado de garantía de lo corrupta que es dentro y fuera del Perú. Entonces, bueno, eso se sabía perfectamente bien hace mucho tiempo. Que las autoridades no hayan hecho nada para apurar los procesos judiciales que existen en el camino. Exacto. Y que esperen que un juez tenga que suspender un peaje, es un peaje, bueno, pues es la justicia que no funciona bien en el Perú. Pero hay que recordar que Odebrecht no cumple con nada ni con nadie. Si ustedes van al sur, se van a dar cuenta que se demoran 50 minutos o una hora en pagar el peaje. Y cuando uno paga peaje es para ir más rápido y ganar tiempo. Acá no va más rápido ni gana tiempo, pierde tiempo pagando el peaje. En cualquier parte del mundo, y en el Perú también, las normas lo dicen, si hay más de 7 autos o 10 minutos haciendo cola para pagar peaje, ellos tienen la obligación de levantar
la valla y pasar, y eso tampoco se respeta. Y finalmente, el puente de Lurín está destruido y no lo reparan Odebrecht. ¿Por qué? Porque dicen que la municipalidad tiene que hacerlo y no ellos. O el ministerio. Y hay un conflicto ahí, Bueno, hay otro conflicto. O sea, ellos cobran todo sin pagar royalties, sin pagar una cuota al Estado y no reparan nada. O sea, qué bonita vida, qué bonita vida. Maite. Sí, bueno, coincido, hay elementos ahí que, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública, pareciese que estamos ante una situación de Robin Hood, ¿no es cierto? Los alcaldes, el propio alcalde de Lima, les hemos ganado a estos malos que justamente no han cumplido con lo que deberían hacer, según lo que estaba comentando el señor Belaúnde. Pero acá hay un punto que el constitucionalista mencionó y a mí particularmente sí me preocupa. Y es que, en efecto, esta es una relación contractual que se ha establecido, se maneja por las partes a través de un arbitraje. Nos guste o no nos guste. Y eso también es parte de la institucionalidad que tenemos en el país. No puede ser posible que cuando no me favorece la situación o no está vinculada a lo que yo quiero, la desconozco. Porque el mensaje finalmente es, no importa quién sea la persona, no importa que sea una autoridad como puede ser un alcalde, etcétera. Si no está a su favor finalmente la resolución que se da, desconozco al fuero de los árbitros. Y entonces al final, ¿qué tenemos? Una situación de total inseguridad jurídica. Yo diría que acá es bien importante un poco validar ese punto, que no es menor, ¿no? Ya que el abogado constitucionalista planteó esa situación. Aquí hay que pensar además cuál es el tema penal que obviamente justifica que obviamente haya empezado este asunto, se haya desviado de una causa civil y se vaya a un tema penal, porque recordemos, los procesos penales tienen una lógica totalmente distinta a los civiles, incluso pueden llevar justamente al hecho de que la persona pierda la libertad y otro tipo de sanciones que son mucho más lesivas. Entonces aquí, ¿cómo es que de pronto aparece esta situación? Como digo, así a ojo de buen cubero, pareciese que los buenos han ganado, los Robin Hood, pero al fondo de esta situación hay que ver la perspectiva. ¿Estamos respetando o no la institucionalidad? ¿Para qué sirven los arbitrajes? Cuando yo y contigo mañana pactemos que una resolución de un contrato se hace en un fuero arbitral, va a venir un juez y va a decir que ya no. Claro. Entonces, ¿para qué sirve el arbitraje? En un país, además, que requiere inversiones, ¿no? Y en donde el fuero arbitral está reconocido. Eso es otro tema que es importante. O sea, es igual que hablar de un juez penal. Entonces, aquí también ese conflicto que se ha generado a mí también me llama la atención. ¿Cómo así empieza a abrirse una veta en donde todavía no se ha pronunciado la otra situación? De acuerdo, de acuerdo. A ver, hablemos de Dina Boluarte, que pretendía viajar mañana a la Ciudad del Vaticano, ¿no? Ella quería participar de los funerales del Papa Francisco, pero esta tarde el Congreso le dijo que no va. De hecho, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, dos de sus bancadas aliadas, le han dado todavía ese soporte, han votado en mayoría para que ella viaje, pero no le alcanzó. A las justas, a las justas, ha sido por 5 votos que finalmente ella no va a lograr viajar. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? ¿Ha sido coherente el Congreso de la República o ya están pensando en el 2026? A mí me preocupa que los 45 parlamentarios que no han asistido. Bueno, también. ¿Y cómo iban a votar? Como están en semana de representación y ha sido por ejemplo extraordinario. Los viajes son primero y después las votaciones importantes. A ver, yo creo que ha habido una actitud frívola, irresponsable y sin ningún tipo de información que ha tomado la señora Boluarte en pretender ir a un velorio que está a 15 horas del Perú, con costos altísimos para el Estado, a un velorio que va a pasar desapercibida, nadie la conoce, nadie sabe quién es. Ahí van a haber 10.000 o 20.000 personas en la Plaza San Pedro, le van a dar el adiós al Papa querido y ella va a estar detrás de una de las columnas de Bernini porque no va a saber dónde está. Entonces, todo esto, ¿para qué? Pero ella, que no va a los velorios de los que mueren por los sueros, que no va a los velorios de los 50 muertos cuando ella asumió el cargo, que no va a los velorios de todas las personas que asesinan todos los días los sicarios, no va al velorio de nadie, pero quiere ir al velorio del Papa, cuando ya fue a darle pésame a la Anunciatura. O sea, me parece absurdo. Peor aún, ayer ha estado en Lima, la futura reina de España, y no ha podido pasearse por Lima, no ha ido ni siquiera a su embajada,
no ha dado ningún tipo de ceremonia, ni se ha aparecido en ninguna parte, prácticamente no ha pisado suelo peruano, Sí. por lo menos oficialmente no, por seguridad. Y el mundo entero se ha enterado que el Perú no es un país seguro, que un mandatario o un futuro mandatario de un país hermano no puede hacer una vida normal en el Perú, cuando sí lo hacía hace 60 años su abuelo, Juan Carlos de Borbón, que estuvo en Lima, se paseó por varias partes y estuvo inclusive una enamorada peruana. Ah, caramba. O sea, y después de 60 años la nieta no puede pisar el Callao. De acuerdo. Entonces, yo creo Es que muy eso fuerte. es muy fuerte. Y la señora, en esas circunstancias, con esa noticia inmensa que el Perú no es un país seguro, es un país totalmente inseguro, quiera ausentarse del país y viajar a Italia, a un papa que la recibió con cara de defunción cuando pasó por Roma. O sea, me parece Es cierto, que es es una cierto. señora frívola e inconsciente. Una frivolidad más de Dina Boluarte. Maite, ¿tú qué piensas? ¿Qué pasó con el Ejecutivo? ¿No tiene nadie que la asesore? ¿La presidenta o no escucha? ¿Se equivocó? ¿No midió? ¿Pensó que tenía los votos en el Congreso? No, además que ya había definido que iba a ir una delegación, ¿no? Iban a ir algunos representantes del gobierno para obviamente cumplir, bueno, dicho sea paso, hay una buena embajada en el Vaticano que podría tranquilamente representar al país en un hecho luctuoso, triste, pero como bien ha indicado aquí el contertulio, hay prioridades, pues, ¿no? Hay prioridades y finalmente parece que esta vez el Congreso sí ha podido poner en la balanza lo que es importante, ¿no? Yo creo que si hubiera ido una delegación como inicialmente se había planteado, hubiéramos quedado muy bien. Y además, hacia las 5 de la tarde aparece este pedido. Ahí ya tú puedes leer justamente el interés de ir cuando ya habías tomado una medida que era la más razonable. De ¿no? acuerdo. Yo diría que no es solamente un tema de frivolidad, sino un interés, realmente un desfase con el clamor de la gente, ¿no? El tema de la seguridad es una situación que no podemos tapar con un dedo. El asunto de la princesa es relevante, obviamente. Sin O sea, duda, todo el mundo... sin duda. Ella tenía una agenda, finalmente vinieron, han revisado las situaciones de seguridad que hay y decidieron que no iba a tener ningún tipo de visita protocolar, que han tenido que ir a visitarle a ella, como fue el caso de la familia Vargas Llosa. Entonces, en verdad, es una situación que ya no podemos, obviamente, soslayar. Y como bien dices tú, probablemente a la presidenta Boluarte le está fallando un sentido de realidad urgente con lo que la gente justamente siente, ¿no? Y es, ¿qué vamos a hacer con la seguridad? De acuerdo. Pero la gente, digamos, yo escuchaba a los representantes del gobierno hoy en la conferencia de prensa decir al canciller que era pues indispensable que Dina Boluarte viaje a Roma, de escuchar al señor Adriancén decir que cómo Dina Boluarte no iba a ir, que ella merecía estar ahí. O sea, uno dice, caramba, o sea, nos convertimos en una potencia, somos un país de Europa donde, digamos, se requiere que la presidenta de Perú esté ahí. Ningún presidente del Perú ha asistido a ningún entierro o De ningún papa. Eso de es ningún cierto, papa. eso es cierto. Han Ninguno. ido los cancilleres, ¿no? Interesante. En la Y historia. ni siquiera los cancilleres, iban los embajadores o una Claro, delegación. ya. Creo que una vez fue un canciller, pero en general... En el gobierno de Toledo. Así es, en el general no. Entonces, ¿cuál era la necesidad o la urgencia o la decisión de Hace un ir sí viajecito o sí? por Europa. Bueno, un viaje que podría cuesta haber sido interesante que vaya porque, vamos a decir, este ha sido un papa muy mediático, ¿no? Sí. Por ahí que no la enfocaban Pero- ella, pero aparecer en una pero foto no iba a con aparecer en una tantas porque ahí gente hoy día relevantes. con el problema que hay en Europa, la crisis europea, por la guerra de Ucrania con Rusia y por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y Europa, los grandes personajes que van a brillar son Trump, son la Meloni, son Macron, Claro. el nuevo canciller de Alemania, etcétera. Esos son los que van a brillar. Y a la peronita que está al fondo, ¿quién la conoce? De acuerdo, de acuerdo. O sea, o sea, Hay que siempre a mí me han ubicar enseñado en el el momento. colegio, cuando hay reuniones grandes, no vayas, ándate al jardín. Eso es lo que hay que hacer. Bueno. Una reunión grande, ¿qué haces tú ahí? Te vas al jardín, Bueno, te vas al patio. Podría uno pensar que sí hubiera sido estratégico que vaya la presidenta, pero la verdad que, como bien indican, hay temas más importantes a nivel global. Sobre todo dentro No, del Perú. ¿no? y lo que cuesta, además, que la presidenta o sea, viaje, la ¿no? sensación, También en el Perú. una presidenta con 2% o con 1% no puede ausentarse del país en un momento de emergencia. De ¿no? acuerdo, de acuerdo. A ver, dejemos a Dina Boluarte, hablemos
de Martín Vizcarra. Tiene una nueva denuncia constitucional en su contra. La Fiscalía le atribuye a él haber concertado la compra de 1.400.000 pruebas rápidas para la detención del COVID-19, ¿no? Y bueno, en medio de todo eso, Martín Vizcarra está muy tranquilo, haciendo su campaña. Él sigue en campaña con intenciones de ser presidente, sigue viajando por el país. No le interesa que tengan inhabilitaciones, no. Él dice que de todas maneras esto va a ser zanjado en los fueros correspondientes internacionales, por supuesto, y que finalmente él saldrá bien librado de todo esto y volverá a ser presidente del país. Presuntamente, en la época de la pandemia, haber concertado con empresas para la adquisición de 1.400.000 pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Hubo una reunión en el MEF donde estuvo la ministra de Economía, de Salud, con las empresas aparentemente, y al día siguiente sale un decreto de urgencia que autoriza a las empresas la compra rápida, ¿no? Estábamos en estado de emergencia. Y lo que dice la Fiscalía es que hubo una concertación. Y que además que Martín Vizcarra saliera rápidamente a anunciar a la población, a los peruanos, que iba a comprar estas pruebas, hace suponer que este acuerdo ya se había pactado previamente. ¿Qué piensa de eso? ¿Una nueva denuncia contra Vizcarra? Bueno, yo creo que esta denuncia también es, bueno, una más, pero es más, yo la veo bastante sólida. ¿Sí? Bastante sólida con relación a las anteriores, quizás más. Y acá hay una cosa clarísima. El señor cambió de ministro de Salud para comprar pruebas rápidas, para facilitar las cosas. Esto es una... Y la señora Alba, según dicen, llamaba a una serie de proveedores y los juntaba para comprar las pruebas rápidas, desechando lo de Pfizer, que ya había un trato que venía de atrás. Entonces, todo eso lo que ha hecho es elegir a dedo a esta compañía china que trajo estas pruebas, sabiendo inclusive con informes médicos que decían que esa prueba no era fiable, que no era la mejor. Entonces, con todos estos antecedentes, y él que se mete directamente en la compra, pues hace pensar lógicamente que había un interés económico de por medio. Entonces, no creo... Y bueno, y estas pruebas rápidas han causado muchas muertes. También el tema del oxígeno hay que tomarlo en cuenta. Había solamente 2 empresas de oxígenos debido a una norma que dio, es cierto, el señor Ugarte en el pasado, pero que también fue ministro del señor Vizcarra, creo, ¿sí? Que permitía que el oxígeno tenga 99% de pureza cuando la OMC exige 92%. O sea, al subir la pureza del oxígeno, lo que hicieron fue que 400 fábricas de oxígeno en el Perú cierren para dejar solamente a 2. Y esas 2 no se abastecían en esa misma época. O sea, acá hay 2 temas, uno se ha tocado, falta el otro. Pero claro, el tema aquí es que se habla de una presunta concertación. Y lo que dice Martín Vizcarra y sus ministros es: en aquel momento no había información, no se sabía, teníamos que comprar lo que teníamos a la mano. Cual. Y en estado de emergencia además, entonces facilitan las compras rápidas. Y es justamente el tema sobre el cual pues se tiene que pronunciar la justicia, ¿no? Porque claro, es verdad todo lo que dice el señor García Belaúnde, el contertulio, pero en ese tiempo recordemos que incluso se cuestionaba el uso hasta de las mascarillas, ¿no? En un momento dijeron no a las mascarillas, después sí a las mascarillas. Era una situación tan excepcional en donde muchas de estas decisiones, lamentablemente, y no con eso lo estoy defendiendo el señor Vizcarra, pero era complejo, ¿no? Entonces, justamente, como no es un tema blanco y negro, es verdad que se generó un daño irreversible, pero había una situación de incertidumbre tal que en verdad probablemente había que tomar decisiones que hoy día, como digo, se están cuestionando y que se tienen que, de alguna manera, evaluar con el tiempo ya transcurrido, ¿no? Lo que sí es cierto, además, y lo conversamos antes, es que el señor Vizcarra, pues, sin querer queriendo, con todas estas acusaciones, se termina ensalzando, ¿no? Entonces sus enemigos... ¿Que eso lo beneficia? Yo creo que sí, sus enemigos no se dan cuenta, pero lo termina de ensalzar como el enemigo público, y yo creo que él aprovecha eso también para victimizarse, porque hoy día, ¿quién es el enemigo público nacional del Perú? El señor Vizcarra. Y como es un buen político, seguramente va a saber cosechar esta historia en un escenario electoral que él, supongo, quiere protagonizar, ¿no? No sé si finalmente va a lograrlo, pero... en un contexto en donde finalmente sí pueda llegar a tener alguna presencia, este tipo de cosas, como se sabe en el Perú, lo benefician. La victimización es una de las estrategias mejor desarrolladas por nuestros políticos y es bien que cierto los beneficia. Lo que dice Maite, porque Martín Vizcarra, ¿qué le dice a la gente a través de las redes sociales? No quieren competir
conmigo porque saben que les voy a ganar. Tienen miedo Keiko y me tiene miedo todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, al final ese tipo de cosas, que probablemente se vayan a aprobar en el Congreso de la República, terminen de alguna manera políticamente beneficiándolo. A ver, lo que dice Maite me parece interesante. Eso puede pasar, ha pasado. Yo no sé si esta vez pasará, porque hay que recordar que a García dejó de gobernar con un gobierno, su segundo gobierno, que fue bastante más exitoso, bueno, exitoso al lado del primero, que fue un desastre, y sin embargo, en 5 años, el gobierno de Humala, sobre todo la comisión que había investigadora, la comisión que había en el Congreso, lo persiguió sistemáticamente durante 5 años, y cuando se presenta de candidato, saca 5%. O sea, que al final le afectó, siendo él un personaje mucho más importante que Vizcarra. Vizcarra es una cosa pequeñita al lado de García, ¿no? En cuanto a liderazgo y a político. Entonces, yo no sé si eso se puede aplicar en esta ocasión. De acuerdo. Porque, a ver, Alejandro Salas, que es su vocero, lo que dice es que ese tipo de denuncias son apetecibles para el Congreso, ¿no? Él ya sabe cuál va a ser el camino y dice además que esta podría ser una manera del Ministerio Público de congraciarse con el Congreso. Como te doy esto, apruébalo, tranquilo, sigue tu camino, que acá seguimos. Una cosa, para terminar, si me permite, una cosa es la persecución de una dictadura a un político y otra cosa es la persecución que puede hacer el Congreso, la justicia. Son dos. Y el ejemplo lo puse hace un momento en el caso de García, que lo destruyó, pero en el caso de Belaúnde lo levantó, porque durante 12 años fue perseguido por un gobierno militar dictatorial. Entonces, eso sí lo levantó, eso sí lo benefició. Pero si hubiese sido una persecución no de una dictadura, sino de democracia, no creo que los resultados hubiesen sido los mismos. Eso apuntan, ¿no? Pero sería estupenda el tipo de aproximación si es que en verdad la opinión pública hiciese esas discriminaciones, pero la verdad yo creo que no. La gente básicamente identifica la victimización, como tú dices, el señor Vizcarra tiene un auditorio al que se dirige todos los días, de un lunes a viernes en las redes sociales, la gente lo adora. No es definitivamente la figura que fue el señor Alan García, pero es un tipo muy popular, ¿no? Y sin querer queriendo, no vaya a ser que le están ayudando otra vez a ensalzarlo y finalmente tenga un rol protagónico en las próximas elecciones, ¿no? Porque también hay que pensar, como bien decías, que el año 2026 se va a dar una situación tan sui generis, o sea, 43 partidos políticos, ya estamos viendo lo que está pasando con el Jurado Nacional de Elecciones y estas inscripciones no deseadas o no autorizadas, la guerra de tachas que se va a venir, entonces eventualmente en esos escenarios, este tipo de personajes, no directamente, pero sí pueden terminar arrastrando votos de alguien que finalmente termine de cosechar lo que él hoy día está sembrando, ¿no? Pensemos que su partido está todavía allí, ¿no? O sea, gente popular sobra en el Perú, ¿no? Fue el más votado, son los que no pudo ejercer, y claro, y ahora lo mismo, ¿no? Él está en campaña, pero ahorita no puede, tiene 2 inhabilitaciones, se va camino a una tercera, y varios casos judiciales. El juicio por el hospital de Moquegua, Lomas de Hilo, está por terminar. Pero esa votación que sacó como congresista, ¿no? Sí, 200.000 votos, fue menos que la que sacó Mulder, ¿no? Claro, cada cosa en su contexto. Eso es relativo. Eso es relativo, ¿no? Cada cosa en su contexto. Pero en ese momento fue el más votado. Hay gente que saca esa votación. Popi también sacó una votación 3 veces mayor y no llegó a la presidencia. O sea que hay que tamizar eso. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Quédense con nosotros unos minutos más. Redes sociales de ciudadanos que aseguran haber sido afiliados sin su consentimiento a partidos políticos. Entonces comenzamos a indagar un poco y vemos que para poder desafiliarte uno tiene que pagar 46 soles, pese a que se da con la sorpresa de que su nombre aparece vinculado a una agrupación política. Así que sobre eso, como son varias las denuncias, el Jurado Nacional de Elecciones se ha pronunciado esta noche y ha dicho que va a eliminar, tenemos el comunicado, que va a eliminar el pago de 46 soles con 20 con el fin de no trasladar a los ciudadanos el costo del proceso de desafiliación. Estas solicitudes están siendo atendidas con celeridad. Importante que se elimine esto porque hay gente que hubiera tenido que pagar para desafiliarse, algo que no tenía nada que ver, ni se había enterado cómo había ocurrido, pero Maite, estábamos comentando ya en la pausa, esto no debería ni siquiera ocurrir, o sea, ¿cómo estas
alturas, 2025, se dan estas afiliaciones? ¿Cómo es el proceso? Claro, y en verdad también hay que considerar que tanto la RENIEC como la OMPE y como el Jurado Nacional de Elecciones, yo he tenido la suerte de estar en diversos foros en donde los he escuchado a cada uno de los representantes decir que va a ser las elecciones más tecnológicas. ¿Ya? Que ya va a haber del DNI electrónico, en el caso de la RENIEC ya se ha lanzado el DNI electrónico 3.0, súper seguro, no sé qué. Yo estaba en una reunión con el señor Burneo, en donde él hablaba del uso de la tecnología, de la inteligencia artificial para hacer las evaluaciones, y finalmente la OMPE, que también tiene una serie de iniciativas. Entonces, en verdad, como bien dices tú, una muy buena medida es esta, que no cueste anular la afiliación, porque no es que desafiliación, lo que voy a anular es simplemente esa situación que estaba nula, ¿no? Claro. Que nació mal. Pero evidentemente tenemos que lograr que este tipo de afiliaciones que se hacen con papel, que los propios partidos políticos todavía hacen, desaparezca. Y aquí voy a hacer un pequeño cherry, porque estamos trabajando en la creación de una plataforma. Tenemos una plataforma que está de alguna manera vinculada a los partidos políticos. Este es un consorcio que se ha armado entre la Asociación Civil Transparencia, Proética, IPAE, Empresarios por la Integridad, IPIS, que han visto que las próximas elecciones van a ser pues simplemente inmanejables. Y entonces esta plataforma, que tengo el gusto de estar de alguna manera liderando con un grupo de científicos de Arequipa, imagínate, está de alguna manera obligando a que los partidos políticos también digitalicen la información de sus candidatos. Y antes que de sus candidatos, de las personas que se inscriben. Ya. Porque claro, la realidad es la siguiente: nosotros queremos que la democracia cambie en función a los partidos políticos, pero resulta que los partidos políticos son las organizaciones más arcaicas que puede haber en la tierra. O sea, y con todo el respeto y cariño, no puede ser posible que una organización que aspira a llegar al poder todavía maneje sus formas con papel. A veces ni siquiera saben utilizar un Excel. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para que el propio partido político se dedique justamente a digitalizar. De acuerdo. Y a partir de allí, justamente, o sea, cómo es que llegó este documento inválido, en gran parte también es responsabilidad del partido político de no justamente utilizar la tecnología que está a la mano. De acuerdo. Y sería importante, ¿no? A ver, del otro lado, digamos, los partidos políticos están abiertos, digamos, a utilizar estos mecanismos para que se pueda digitalizar toda la información, para hacerla mucho más transparente también a los ciudadanos. Habría que preguntarse de los 43 partidos inscritos cuáles son partidos verdaderamente. Ah, bueno. Porque hoy día vi un señor... Con sus comités, con toda la organización yo hoy que día vi un señor, óigame, yo soy el último partido que me he inscrito, del número 43, era él y 2 personas más. Ese era su partido. Entonces eso no es partido. Pues. O sea, entonces estamos queriendo formalizar la economía, formalizar la política en un país que está totalmente informalizado. El 75% del país es informal. No podemos pensar que el 100% de la política tiene que ser formal. Es imposible. Porque además la posibilidad de crear un partido político hoy día se ha vuelto una moda, ¿no? ¿Te has visto? Bueno, un negocio. Todo el mundo tiene un partido político. Claro. Se ha bajado No también puede la ser valla, es posible. fácil, ¿no? Claro. Es más fácil. Cualquier cristiano ahora ya puede armar un Así partido es. político, y como Así bien es. dices tú, el problema no es crear el partido político, sino qué va a pasar con el partido después. Hay que armar comités, hay que hacer que la gente funcione. Nadie No se te preocupa de revisa eso. dónde están los comités. Claro, por ejemplo. Ahora, todo esto viene de atrás. Hay que recordar que la Constitución de Fujimori eliminó el Jurado Nacional de Elecciones como cabeza visible del sistema electoral. Entonces sacó el jurado, lo dejó para eso, como juez electoral, y sacó la RENIEC afuera y sacó la OMPE. Creo la OMPE. Así es. Entonces, bueno, la OMPE estaba dentro del jurado y la RENIEC estaban dentro del jurado, pero sacó una cabeza, la convirtió en 3 y creó de alguna manera el caos. ¿Por qué lo hizo el fujimorismo? ¿Porque cree en la democracia? ¿Creía en la democracia en ese momento? ¿Creía o quería Fujimori irse a su casa o quedarse en el gobierno 20 años? No, fue una intención política Sí, de dividir para reinar, de dividir todo para quedarse y creando también la unicameralidad. Entonces, todas esas cosas hay que revisarlas y reformarlas después, porque tal como están las cosas, estas son las consecuencias que hay 43 partidos y va a ser un caos las próximas elecciones. De acuerdo. Pero, Maite. y ahora que se habla tanto de las alianzas, y más que alianzas deberían haber fusiones, yo creo que este es el momento en que nosotros podamos revisar cuál de los partidos políticos, como bien dices tú, además de ser serios, que no solamente sean cáscaras o movimientos electoreros, ofrezcan seguridad. Y hay formas. Una podría ser, por ejemplo, yo sí puedo mostrarle a la ciudadanía que tengo a mi gente chequeada.
¿no? O sea, les he revisado, vamos a decir, ya no tienen, hay gente que no tiene anticuchos y voy a presentar gente que está testeada, escaneada, lo que fuese. Y hay herramientas, he mencionado una. La otra es lo que también mencionas tú, ¿no? Que de alguna manera también, de motu propio, el partido se quiera modernizar. O sea, la ley no te tiene que obligar a ti. Tú deberías estar dando elementos de organización. Lo de los comités. Pero, ¿Cuánta gente tiene comités? ¿Cuánta gente joven va a entrar por primera vez? O sea, recordemos que las elecciones del 2026 van a tener un caudal de gente menor de 30 años y que va a votar por primera vez, que también está en esos mundos. ¿A esas personas les van a dar oportunidad o no les van a dar oportunidad? Esos son también elementos para discriminar entre un partido y un movimiento. Tengo que ir a una pausa, sí. No quiero cortarle la idea, así que guárdela, regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, aquí estos 2020. No, lo que decía es que Acción Popular tiene, por ejemplo, 280.000 inscritos. Y los partidos que se están inscribiendo ahorita, los últimos que han salido, tienen pues 20.000, 17.000, 27.000, y algunos falsificados o contra su voluntad. Entonces, a esos pequeños partidos que recién empiezan, pueden hacer quizás algún tipo de depuración. Claro. Pero depurar a 285.000 personas es muy complicado. Es muy complicado. Necesitas una gran organización, o necesitas equipos, expertos, técnicos. Es muy complicado. Entonces, para eso está la OMPE, para que la OMPE pueda ayudarte en esa tarea y empezar a desglosar, ¿no? Pero solamente si me permites allí, es fácil. Es verdad que sí es fácil porque hoy día hay tecnología. El problema es lo que has mencionado, que no haya organización, ¿no? Porque claro, hay formas de pedirle a un partido político que, por ejemplo, te facilite acceder a los datos de las personas. Hay instrumentos tecnológicos, he mencionado a esta iniciativa que se llama RTC, que está tratando de hacer que los partidos políticos hagan su tarea. Es verdad que es más complicado cuando no hay estructura, pero cuando sí hay estructura, y de esos 43, creo que por lo menos 25 tienen estructura, se puede hacer, pero con esos tenemos más que suficiente, ¿no? ¿Para qué queremos más partidos? Esto debería ser una situación media darwiniana, ¿no? Van a quedar los mejores. ¿Y cuáles son los mejores? Los que hayan hecho su depuración, los que tengan organización para decirle a la gente, pásame tu DNI, pásame estas cosas para yo depurarlo con esta tecnología que hemos creado. Y eso es una buena señal para decir, a ese partido hay que mirarlo. Si voy a ser votante, a ese partido lo debería mirar y no a los otros, porque en verdad definitivamente no me dan garantía. Estamos partiendo de que la gente, digamos, ejerza su ciudadanía y se comience a informar e interesar. Pero con 43 partidos, esto de verdad que produce bastante... Es que va a pasar son 43 y van a haber más de 10.000 candidatos. O sea, van a haber segundos para anunciar tu candidatura. O sea, tienes que decir algo grave o salir desnudo para que la gente te recuerde, porque si no... O que te hagan un meme ahí y ahí la rompes. Así es, exactamente. Entonces vas a acabar ignorado totalmente. A menos que te hagan tu meme. Exacto. Wow, porque claro, yo decía, hay que despertar el interés de la gente, pero también los partidos políticos tendrán la capacidad, por ejemplo, de aquellos similares aliarse. Todavía hay tiempo para las alianzas, pero yo por lo menos por algunos que ya he ido escuchando y consultando me dicen no, es que yo no me puedo aliar con porque quiere lo otro y nada. Pero en la última encuesta publicada, publicada por creo que Perú 21, sacan dos partidos arriba, ¿no? El partido de Keiko y Acción Popular, uno con 9 creo y otro con 6. Y el resto por menos de 2%. Entonces, ¿con quién? ¿Cómo hacen las alianzas? ¿Cómo las alianzas? Todos los de 2% se juntan y no suman nada. Claro. Sí, claro. Ese es el problema. Maite, comentario final que tengo que ir finalizando. Mira, yo quiero rescatar lo que has dicho, ¿no? Hablando de este tema en particular. Son 43 partidos políticos, pero esos no van a sobrevivir. Esto va a ser darwiniano. Los mejores van a sobrevivir y en ese elemento está el hecho de saber escoger y obviamente también buscar socios tecnológicos que nos ayuden. Ya he mencionado uno, así que búsquenlo para que obviamente puedan depurar a su gente y lo que se presente pues, ojalá no sean los mejores. Pero si los partidos están en actividad constante, se supone que en esa actividad van depurando su gente y escogiendo a lo mejor, ¿no? Ese es un elemento darwiniano. Que así sea.